Bendiga la iglesia digital, el Señor les bendiga mucho. Estamos agradecidos con el Señor porque hemos estado aquí en un tiempo adorando al Señor. Dios bendiga a los hermanos en España, en Barcelona. Gracias por todo lo que hacen por el pastor. Dios bendiga a los hermanos en los Estados Unidos, en California, los pastores de Esther. El Señor les bendiga por todo lo que hacen por el pastor. Dios bendiga al hermano Alexander, creo que está en Miami. Dios lo bendiga por todo lo que hace por el pastor. Dios bendiga a los hermanos en la vereda Santa Elena. Dios bendiga por todo lo que hacen por el pastor. Dios bendiga a las personas que sin venir a este lugar aportan con sus diezmos y con sus ofrendas para que este proyecto sea una realidad. Sé que estamos a cientos y a cientos de kilómetros, pero esa semilla que depositan en este lugar sirve para que el pastor siga avanzando. Decimos abiertamente, el obrero es digno de su salario. Y si el Señor tiene que traer a los cuervos para que alimenten al profeta, pues el Señor lo va a hacer, no tiene ningún problema. Joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendiga pan. Así que como Moisés bendecía al pueblo de Israel, los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con bendición de multiplicación. Amén, amén. Bueno, dado ya los saludos protocolarios, quiero predicar esta mañana bajo el tema el pastor que no sabía leer, así como suena, el pastor que no sabía leer. Creo que seré breve, creo que no me tomaré los 50 minutos que tengo, pero aquí está la presencia del Espíritu Santo en esta congregación. Nos hemos sentido felices, ha sido una semana de victoria, el Señor ha estado con nosotros. Quiero contarle algo a la iglesia digital: las puertas del infierno no han podido prevalecer en contra de la congregación. Hemos ido de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, y el gozo del Señor, como predicábamos hace 8 días, sí ha sido mi fortaleza. El pastor que no sabía leer. Salmos capítulo 115, en reverencia al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. El versículo 15, o mejor el 16, dice: he leído cientos de veces los salmos, pero no tenía en mi radar. Dice así: los cielos son los cielos de Dios, de Akadosh, como quieras. Pero dice que ha dado la tierra a los hijos de los hombres. Punto. Así. Luego por ahí a los pentecostales nos gusta mucho lo que sigue cuando habla: no alabarán los muertos a Jehová. Los muertos, como siempre decimos, no alaban a Dios, y por eso una congregación que esté muerta no va a alabar a Dios. Una congregación que esté muerta no va a hablar a Dios. Una congregación que esté muerta desde la tierra no va a poder, voy a decirlo así, invadir el reinado de Dios en el cielo. ¿Salió bien? ¿Sí? ¿Está bien, técnico? Ok, sigamos. Los cielos son los cielos del Señor, pero Él ha dado la tierra a toda la humanidad.
Dios hace, Dios hizo y Dios hará. ¿Cómo me gusta ese lenguaje? Dios hace, Dios hizo y Dios hará absolutamente todo. Vamos al libro de Efesios, la carta a los Efesinos, capítulo 2, versículo 10 dice: nosotros somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús y nos da un propósito para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que nosotros militemos por ellas. Amén. Dice que para buenas obras, para buenas acciones. Decíamos el domingo pasado que nadie que esté en este momento en el reino de los cielos se ha de arrepentir por todo lo bueno que hizo en bien de la obra del Señor. Aleluya, qué precioso eso. Nadie que en este momento esté allá en el reino de los cielos va a sentir lo que hizo en bien de la obra del Señor, cómo su ecosistema afectó positivamente la obra del Señor, el reino de los cielos, la expansión de la palabra del Señor, la comunicación clara, la educación en la palabra del Señor. Y entonces dice que fuimos creados en Dios, somos hechura suya para buenas obras. Ok, entremos. El levantamiento del templo, del tabernáculo, fue una acción conjunta del Creador con sus criaturas. Dios con Moisés, luego nosotros, mejor la iglesia en la época de nuestro amado Señor Jesucristo. Juan capítulo 20, versículo 7, dice la palabra del Señor. Juan capítulo 20, 17, mejor: no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, por supuesto a nuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. A Cristo, el Cordero inmolado, el templo, el tabernáculo, está representando todas las acciones conjuntas. Y hay una palabra nueva y buena: toda la conjunción de los cielos y la tierra del Creador. Qué bueno eso, no me toques. Del Creador con sus criaturas, bendito el Señor. Yo siento el Señor esta mañana de una forma intensa. Agradezco a los hermanos porque el Señor está aquí y me siento fortalecido en el poder de su gracia. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 7 dice la palabra del Señor: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, no podemos olvidar la Pascua. Los romanos últimamente, después de que uno de sus líderes mundiales tuvo una visita a Israel, tuvo una teofanía según él, y empezó a establecer la Pascua romana, y la hacen de acuerdo a lo establecido en la palabra. Lo hacen bien, inclusive en la noche. Pero nosotros, los evangélicos, porque somos evangélicos, pues decimos: porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y dice la palabra del Señor: así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Amén. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Hay un dato curioso, y es que Cristo murió a la misma hora que los corderos, en el mismo día en que ellos eran sacrificados, y esto confirma que Él es el Cordero de Dios, como lo ratificó Juan. Y ahí el Cordero de Dios, el Corderito de Dios que quita el pecado del mundo. Qué bueno hablar de Cristo, ser cristocéntricos. Juan, Evangelio San Juan, capítulo 1, versículo 14 dice: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Hay una palabra, es una palabra traducida de la lengua anglo a la lengua de Cervantes, es un poquitico complicada, pero dice: Jesús tabernaculizó entre los humanos. Aleluya. Y me gustó eso mucho. Me parece inteligente ese tipo de palabras, sobre todo para los lectores de la Biblia, que en la semana están investigando, leyendo y empapándose de la palabra. Estos mensajes son para esa iglesia, y sé que hay una iglesia digital que está ahí estudiando y siguiendo los tiempos y enganchándose con esto. Así que Jesús tabernaculizó entre los hombres. Amén, aleluya. Habitó físicamente entre su pueblo. Qué maravilloso eso. Y Hebreos el capítulo 9. Gracias, Señor, porque tú estás acá con nosotros. Hebreos, el capítulo 9, el versículo 24,
Dice la santa palabra de nuestro amado Señor, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, era una sombra del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Qué bueno eso. Está presentándose ahora por nosotros ante Dios. Aleluya. Está presentándose ahora por nosotros ante Dios. Gloria a Dios. Está presentándose ahora por nosotros ante Dios. Qué bueno que Cristo, el Cordero Pascual, no podemos olvidar al Cordero Pascual que quita el pecado del mundo y a través del cual hemos sido redimidos. Está presentándose ante el Dios Padre y dice: Dios de ustedes, y Dios, antes de irse, no me toquen, voy a presentarse ante mi Padre, o voy a presentarme ante mi Dios y ante vuestro Dios. Aleluya. Y allá está rogando por nosotros, implorando por nosotros, presentándose por nosotros. Él es nuestro abogado defensor. Él nunca pierde un pleito, todos los gana. Por ahí hay un hermano que tenía una situación delicadísima legalmente, casi que ya lo habían condenado para estar en la cárcel. Él empezó a venir a la iglesia y dijo: pastor, yo no hice eso. Yo le dije: ¿estás seguro? Estoy completamente seguro, pastor. Llorando, un anciano, tiene más de 70 años. Yo le dije: vamos a orar que Dios haga un milagro, porque de esta solo te saca Dios. Y empezamos a orar y el proceso empezó. Pastor, ¿qué hago? Yo le decía: por aquí. Luego: pastor, bien, ¿qué hago? Por aquí. Y ya la semana pasada lo absolvieron. Le dijeron: usted es inocente. ¡Inocente! Denle un aplauso al Señor, porque el Señor nos guarda, porque el Señor nos cubre, porque el Señor está con nosotros. La sombra del Omnipotente está sobre la iglesia. La sombra del Omnipotente está sobre sus justos. El Señor endereza la vereda de los justos. El Señor guarda todos sus pasos. Ni uno de sus huesos será quebrantado. Matará al malo la maldad. Denle un aplauso al Señor. Denle un aplauso al Señor. Él está aquí. Aleluya. Sigamos. Amén. Y entonces dice la palabra, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Siempre nos gusta leer la Biblia, examinar las Escrituras, escudriñar las Escrituras, porque en ella os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Erráis ignorando las Escrituras. ¿Saben ustedes por qué la mayoría de los cristianos tienen cierta pérdida en el cerebro? Se llama amnesia selectiva. Olvidan ciertas cosas de lo que Dios ha hecho en ellos. No tienen el retrovisor. Cuando alguien tiene un auto, pues hoy en día la tecnología es tal que los retrovisores tienen cámaras, y entonces no tienes que mirar así como en la época mía, sino que miras hacia adelante, tienes una cámara y te va indicando qué hay atrás. A veces el Señor permite que pasemos por situaciones para que no olvidemos de dónde el Señor nos levantó. Cuando lees la geometría hebrea, sí, los números, te das cuenta que en las ecuaciones y los algoritmos del Señor, el Señor siempre le presenta al pueblo de Israel un cuadro para que no olviden de dónde lo sacó. Y a la fecha tienen el Yom Kippur, que es un día donde van y piden perdón una vez al año por todos sus pecados, y tienen Pesach, y tienen una cantidad de ritos que les recuerda que fueron sacados de Egipto, que les recuerdan que cuando ellos se levantaron, todas las huestes celestes se levantaron con ellos y abandonaron a Egipto. ¿A alguien le ha pasado que cuando se levanta y se va, todas las regiones, todas a los principales, no, mejor los ángeles, es que no quiero utilizar ese lenguaje angelical, porque hay mucha gente que se le encomienda al ángel de la guarda? No, el ángel de Jehová se levanta con usted, y eso ahí queda desprotegido. Yo lo he hecho muchas veces. Cuando me ausento de un lugar, le digo: Señor, trae todos los ángeles custodios que me estaban custodiando de ese lugar, y lo hago con autoridad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque tenemos la capacidad y la autoridad de parte de Dios de expulsar demonios. Es más, tomar cosas mortíferas y nada nos dañará. Y entonces tenemos que ir al libro de Éxodo capítulo 39. Hay una libertad interesante esta mañana. Éxodo capítulo 39 versículo 33 dice la palabra: trajeron el tabernáculo a Moisés. No sé en la
mentalidad o en la imaginación de los lectores o de los estudiantes de la palabra del Señor cuando dicen trajeron el tabernáculo a Moisés? ¿Qué se imaginan? No sé, tendrías que haber leído Hebreos capítulo 7 más o menos, tendrías que haberte internado un poquitito por allá en el libro de Éxodo, en la construcción del tabernáculo. Si no tienes ideas porque no te ha amanecido, pero qué bueno que la iglesia del Señor consulta la palabra y le gusta la palabra. Entonces, a mí me gusta esto, trajeron el tabernáculo a Moisés, amén, trajeron el tabernáculo a Moisés. Hasta ahí es sumamente interesante porque el 43 dice, y vio Moisés toda la obra que le habían traído, y aquí que la habían hecho como Jehová había mandado. Y a mí me gusta mucho la última parte de ese versículo, porque dice, y los bendijo. Y los bendijo. ¿A cuánto les gustan las bendiciones pastorales? Y los bendijo. Hemos sido llamados a bendecir, no hemos sido llamados a maldecir, no, a bendecir, a bendecir, a bendecir. Es más, la palabra del Señor dice que cuando nos den una mejilla le dice uno y se va a ir la persona y dígale, no, venga, venga, venga. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No, es que le faltó la otra para que me la empareje. Hay que amar al que nos aborrece, hay que darle de comer a nuestro enemigo, hay que darle de beber al que nos odia, porque si lo hacemos con los que nos aman, ¿qué recompensa tenemos? Pero con la gente que nos hace la guerra, pues hagamos la paz nosotros, levantemos la bandera de la paz porque tenemos la paz de Cristo en nuestro corazón. Mi paz os dejo y ¿qué entienden ustedes por esa porción? Mi paz os dejo y mi paz os doy. Amén. Sigamos. Y entonces explican los sabios, no lo vas a encontrar en la Biblia, es una consulta profunda. Explican los sabios que Moisés no hizo ningún trabajo para el tabernáculo. Punto. Moisés no fue el que hizo. Los hermanos que trabajan en lo material, la madera, el hierro, el mármol, es diferente el que da el plano al que se unta las manos. Es muy diferente. A usted le dan un plano, le dicen 1 más 1 son 2, pero usted tiene que coger un palito más otro palito y empezar a clavar, y empezar con el martillo, armar. Tiene que seleccionar los elementos. En la gastronomía sería los ingredientes, habría que colocarlos ahí para que el que sabe pues empiece a ensamblar y tiene todo un proceso. Entonces a Moisés no le dieron el mérito de que ensamblara el tabernáculo, ni de que hiciera nada para el tabernáculo, ni que con un martillo hiciera algo para el tabernáculo, ni que vaciara lo que tenía que vaciar en oro, ni que cortara la madera y sintiera el olor a la madera cortada, y ni que emparejara absolutamente nada. Y entonces se lo trajeron a Moisés, y Moisés lo vio y dijo, me gusta, ustedes lo hicieron tal y conforme se les mandó. Qué buena esa palabra. Es que es mejor la obediencia que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de carneros. Y entonces Moisés dijo, oye, qué buena esta obra, pero yo no tuve el mérito de hacerla. Aleluya. Los hermanos que saben esto ya me están entendiendo. Es diferente tomarme un café delicioso, bien molido, tostado no es en la molienda, un café expreso destilado, a ir y sembrarlo y ver que el arbolito va creciendo y separarlo y echarle lo que haya que echarle para que vaya creciendo la cosecha, y luego tomárselo con un extracto especial desde ese lugar. Así que a Moisés no le dieron el mérito de ensamblar el tabernáculo. Y sigue diciendo, sino que solamente indicó cuáles son los trabajos que se deberían realizar para que Israel lo haga, y gracias a eso, a que él no realizó nada, Dios le entregó otro mérito. Porque es que nosotros los siervos del Señor necesitamos estar de acuerdo a las coordenadas divinas. Entonces si el Señor nos dice avanza, avancemos, detente, nos detenemos, bendice, bendecimos, cállate, nos callamos, que no nos vaya a pasar lo que le pasó a Moisés, que el Señor le dijo háblale, y él dijo no, le voy a golpear, y cuando la golpeó, sí, por supuesto salió agua, pero el Señor le dijo tranquilo que después arreglamos. Sigamos. Y entonces dice la palabra del Señor, el tabernáculo, vamos a ver cuál fue el mérito que le dieron a Moisés porque no pudo construir el tabernáculo. El tabernáculo fue construido por partes. Qué bueno eso. Fue construido por partes. Y entonces le trajeron todas las partes a Moisés, bendito el Señor. Por ahí había algo, Éxodo 39:30. Hicieron asimismo la lámina de la diadema santa de oro puro y escribieron en ella como grabado de sello, santidad a Kadosh.
Y todo eso se lo trajeron a Moisés, y Moisés lo leyó y dijo, wow, santidad, oye, qué lindo te quedó eso. Oye, qué bonito quedó eso, santidad a Kadosh, bendito el Señor. Y cada uno de los elementos del tabernáculo Moisés los veía y decía, ustedes lo hicieron como Jehová se los mandó, bendita la gloria del Señor. Así que Moisés, ¿qué haremos? No podemos levantarlo. Cuando ensamblaron las partes del tabernáculo era muy pesado. Y entonces algunos del pueblo dijeron, Moisés, no podemos levantar el tabernáculo porque es muy pesado, ya está ensamblado. Ahí había una pequeña dificultad. Moisés también dudó. Recuerden que Moisés era un tanto, no testarudo, pero le gustaba verificar la acción de Dios en él. ¿Recuerdan cuando el Señor le dijo, ¿qué tienes en la mano? Y él dijo, una vara, y el Señor le dijo, lánzala. ¿Y qué pasó con la vara? ¿Recuerdan cuando él vio la zarza que ardía y no se consumía? ¿Recuerdan cuando él le dijo al Señor, pero es que yo soy tatareto, yo soy tartamudo, yo ni sé hablar? Y el Señor le dijo, por favor, Moisés, me está sacando de quicio. Entonces cuando el Señor, cuando Moisés ve que el pueblo no puede levantar el tabernáculo por pesado, Moisés también dudó y dijo, ¿qué vamos a hacer? Esto es historia hebrea, no está en la Biblia, es consulta profunda. Entonces dice que después de que Moisés también dudó, Dios le dijo a Moisés, tú haz el intento de levantarlo con tus manos y yo haré que se levante solo. Sí, creo que el Señor se merece un buen aplauso. Haz el esfuerzo, déjame el resto a mí. Haz tu mejor intención, déjame que yo me encargo del resto. Qué bueno cuando dejamos que el Señor se encargue de la obra, porque el crecimiento interno lo da Dios, el crecimiento en la palabra lo da el Señor. Sí, las multitudes son muy interesantes, aplaudimos las multitudes, hurra, hurra, hurra por las multitudes, pero es más importante un creyente educado, una oveja educada en la palabra, que no haya tantas deserciones en los centros donde se dicen que son sinagogas cristianas. Saben ustedes, llevo más de 30 años trabajando con judíos. He visto unas 2 o 3 mujeres que por causa de un hombre se pasan del romanismo al judaísmo. Tienen que ir hasta Israel. Un rabino tiene que enseñarle la cátedra de la Torá, del Talmud, del Tanat. Pero rara vez he visto un judío que quiera ser gentil. Que me muestren a mí en esos 30. Y he atendido cientos y cientos de colonias judías. Hace poco atendí a unas mujeres absolutamente ricas la semana pasada que ni siquiera viven en Colombia, ni en Miami, ni en la Florida, ni en Europa, viven en Israel. Me dijeron, ¿llevas ese con orgullo? Y le dije, por supuesto, es la tierra santa. Y antes de irse, una mujer multimillonaria que venía de Israel me dijo, ¡viva Israel! Yo le dije, ¡amén! Se quedaron todos mirándome. Era una colonia de mujeres empresarias absolutamente ricas que estaban de paso, venían desde Jerusalén a un matrimonio allá Llano Grande. Imagínate el costo del dinero que tienen. Yo dije, wow, pero nunca he visto a un judío que quiera volverse gentil. Jamás. Eso debería de tener el patriotismo la iglesia occidental cuando aceptamos al Cordero Pascual como el Redentor de nuestra vida, con identidad, con criterio, que nosotros tengamos esa casta, que no nos avergoncemos de ser llamados cristianos, hijos de Dios. Qué bueno es cuando sufrimos por la causa de Cristo haciendo lo bueno, porque cuando sufrimos por hacer lo malo, pues uno dice, pues sí, me lo merecía y ya. Cuando ¿cuántas materias pierden? Daban ¿cómo se llama? Las notas. Antes de que la mamá fuera al colegio, decían, la niña allí, usted esperaba matemáticas, perdió, inglés, perdió, geografía, la perdió, biología, la perdió. Usted llega a la casa ese día y sabe que ya perdió 7 materias. ¿Amén? Ya las perdió. Es más, ya dicen aquí en Colombia, los hermanos de Estados Unidos, de Europa, y donde nos estén escuchando los hermanos de Chile, dicen aquí, se ganó la pela. Ya usted la tiene ganada, ya usted la tiene comprada, eso ya no tiene negociación. Puede caerse la casa, pero su mamá le va a dar una pela. Ok, qué bueno es que nosotros pues haciendo lo bueno suframos, le damos gloria al Señor. Qué pereza, o qué mal, o qué incómodo que nosotros haciendo cosas malas y por eso nos reprendan. Lo mejor es que hagamos las cosas buenas y nos vaya mal. Amén, en eso tenemos gloria, lo dice también Pablo. Sigamos, bendito el Señor. Entonces son los trabajos
que se deben de realizar, que Israel tenía que hacer, Israel tenía que ejecutarlos, bendito el nombre del Señor. Israel lo tenía que establecer, y gracias a que Israel solamente lo estableció, pues le hicieron a un ladito así a Moisés, y Moisés dudó de lo que el Señor le dijo. Entonces dice que Moisés los bendijo. Hasta ahí la prédica. Teológicamente vamos de acuerdo a lo que he estado estudiando. Voy a contar una historia y después de esta historia finalizamos la predicación. Amén. Es una historia interesante, la verdad. A mí me ministró, a mí me movió las fibras de mi corazón, porque hay muchos pastores de academia, hay muchos pastores de teología, hay muchos pastores que ya no les puede decir pastores, les dice el doctor en teología, en hermenéutica y en idioma griego, y del griego al español o del inglés, y uno dice, wow, uno mira a esa gente y dice, Señor bendito, con razón. Pero qué bueno es que la humildad y la sencillez de aquel que no tenía dónde recostar su cabeza huela la iglesia. O sea, que nosotros podamos tener ese olor a Cristo, la sencillez del que no tenía dónde recostar su cabeza. Y el Señor dijo, las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nido, yo no tengo dónde recostar en mi cabeza. Bendito el nombre del Señor. Así que esta investigación me llevó a una buena historia. Espero que usted se enganche con ella. A mí me bendijo. Y la historia es así: un sidur es una palabra en hebreo, lengua vernácula. Es difícil de interpretar, es difícil de encontrar la traducción, pero es algo así como un libro de doctrina. Contiene doctrinas bíblicas, enseñanzas rabínicas profundas. Es como un texto de doctrina. No puedo aventurarme a decir algo así como el Nuevo Testamento, o las cartas de Juan, o las cartas de Pablo, o las reflexiones hacia Timoteo o a Filimón, o la historia que contaron los discípulos en los evangelios sinópticos y el evangelio de Juan. Pero creo que sí tiene un bagaje interesante ese libro que se llama un sidur. Ok, son cartas con contenido rico en enseñanzas de la Torah. Cierto rabino, un rabino muy elevado, muy elevado, tenía un grupo de alumnos que les enseñaba la Torah. Esta gente lee casi todo el día, los cuales se preocuparon en un momento porque no le faltara nada a este rabino, solamente que se concentrara en estudiar y en enseñar la palabra del Señor. En cierta ocasión vieron que el libro, el que acabo de mencionar, el Sidú de Rabino, ya estaba muy viejo por el uso. Cuando lees mucho un libro, lo tienes rayado y se te arrugan algunas páginas y hay algunas manchas de lágrimas que te caen cuando lees, cuando Dios trata con tu vida, cuando te inclinas y besas el libro. Pues el sidur de este rabino estaba demasiado viejo, se encontraba un poco raído, bastante deteriorado, y ya había llegado el tiempo de comprarle un nuevo libro, un sidur, a rabino. Necesitaban que rabino pudiera estudiar, pudiera orar, como siempre lo hacía, pero tenían una dificultad, y era que en esos tiempos no habían tiendas ni libros de la Torah en esa ciudad, y era difícil pues para comprar o conseguir libros con contenido doctrinal. Pensaron y no quedaba otra opción que ir tocando las puertas de las casas en la ciudad para ver si alguien tenía un ejemplar, si alguien tenía este preciado material, este libro que tenía unas verdades impactantes para cualquier estudiante. Estoy contando esta historia para las personas que leen, que saben, prefieren no hacer otra cosa que dejar de leer la Biblia en un día. Es un mensaje para personas que aman el libro, personas que se dan a la tarea de leer en la tarde, en la mañana o en la noche, pero que no pueden pasar un día sin consultar el texto sagrado. Ok, entonces, ¿quién puede tener un libro para su amado rabino? Hasta que los discípulos, que eran muy solícitos, llegaron a una casa, y llegaron a la casa del pastor de ovejas. Era un anciano, era humilde, y le empezaron a explicar que estaban en busca de ese libro para su rabino, dado que el libro del rabino estaba muy viejo y estaba muy deteriorado,
Entonces voy a decir el pastor y voy a omitir ovejas. El pastor se alegró mucho, era un hombre sencillo, bendito el Señor, de que lo hayan venido a visitar, y les confirmó que efectivamente él tenía ese libro en su casa, el cual había recibido como herencia de su abuelo, que era un gran rabino, un hombre erudito, que leía, que tenía un grupo, que tenía una capilla, que tenía una sinagoga, que hacía todo el ritual judío y que daba clases en ciudades cercanas. Y el abuelo mismo había recibido ese libro como herencia de su padre, quien era también rabino de una comunidad conocida, y ese padre lo había recibido de su padre, y así sucesivamente hasta su tatara abuelo. Entonces, ¿qué era este hombre? Un hombre lleno de Dios, y que él mismo había entendido que ese libro tenía un valor inmenso, porque una persona muy elevada en la espiritualidad y en el tema de la comunión con Dios lo había escrito y lo poseía, y estaba muy feliz porque lo habían escrito con sus propias manos y había pertenecido de generación en generación. Sin embargo, el pastor les contó a sus alumnos que desgraciadamente él no sabía leer. Pertenecía de una casta de rabinos, pertenecía de una familia pastoral, pertenecía de una casta de una misión muy importante. Habían conquistado los 9 mundos de aquí hacia arriba, hasta Venus, Neptuno y Plutonio. Habían alcanzado las estrellas y habían ido y conquistado. Pero él nació pobre, pastor, y no sabía leer, pero tenía esta joya en sus manos, y dijo: no sé leer ni siquiera una sola palabra de este precioso libro. Entonces dijo: desde que lo he heredado, nunca lo he leído. Los alumnos se preguntaron a sí mismos que si en realidad había un libro así de santo en manos de este pastor que ni siquiera sabía leer. Dijeron: ¿cómo es posible? Eran muchachos que leían la Biblia, apasionados por la Torah. Dijeron: pero ¿cómo es posible que el cielo se haya equivocado y este hombre que no sabe leer le hayan entregado una joya de estas? ¿Pero para qué? Hasta ahí la historia va bien. Era un desperdicio, está en sus manos, y era mucho más apto que ese libro llegara a las manos de la persona elegida. Y por ende hablaron con el pastor que no sabía leer y lograron convencerlo que dejara ese libro en su custodia para que ellos pudieran entregárselo a su amado rabino y sacarle el provecho que según ellos de pronto podía sacarle. Cuando llegaron de vuelta con su parafernalia, lo pusieron sobre el escritorio. A propósito, el pastor accedió y dijo: ok, está bien, yo no sé leer, llévense en el libro. Y entonces cuando llegaron lo pusieron sobre el escritorio del rabino, del profesor, del maestro anciano, donde el rabino acostumbraba a orar y a leer y a orar. Cuando llegó el momento del estudio del rabino, se quedó mirando el libro. Era un hombre de Dios, era un hombre de estudio, y se quedó mirando el libro, esto que él había perdido y que se lo habían recuperado sus alumnos. Se quedó mirando el libro de doctrina, se puso a analizarlo intensamente y luego dijo a su ayudante: comienza la oración, por favor, comienza la oración. Él quedó enganchado con el libro. Comienza la oración. Y hubo alumnos curiosos que no pudieron aguantar cómo el rabino oraba con ese libro que le había pertenecido a un hombre lleno de Dios, porque él estaba ahí metido con una solemnidad tal. Puso a otro que orara y él estaba ahí. ¡Wow! A mí me llenó de sorpresa esto. Y por fin había llegado a las manos ese libro de alguien que podía sacar el provecho. Pero sucedió algo. La cara del rabino, un anciano santo, mientras oraba, comenzó a cambiar. Su frente se comenzó a arrugar y la piel de su cara se comenzó a poner pálida. Se notaba que algo no andaba bien, y él estaba ahí leyendo, y ellos vieron y leyeron el lenguaje corporal del rabino. Lo conocían algunos hacía 10 años, algunos 15 años, y vieron al rabino ahí introducido en este libro, y dijo: algo le está pasando al rabino. Se puso pálido, se notaba que algo no estaba correcto, que no estaba bien, como que algo lo incomodaba, y los alumnos que estaban acostumbrados a verlo, pues lo sintieron. Cuando se terminó la oración, el rabino rápidamente cerró el libro
y le pidió a los alumnos que habían conseguido el libro que se presentaran en el cuarto de estudio y le dijo: por favor, hay una reunión urgente, reunión urgente. El maestro les preguntó sobre por qué habían llevado ese libro del pastor. ¿Ustedes por qué trajeron el libro del pastor? ¿Por qué lo habían sacado de sus manos? Y entonces ellos le dijeron: ¿es en serio, rabino? Fuimos, hablamos con un pastor que ni siquiera sabe leer, lo trajimos porque en tu poder puedes transmitir las enseñanzas para bendecir a todo el pueblo de Israel aquí presente de esta temporada, y nos está diciendo por qué le quitaron el libro al pastor que no sabe leer. ¿Es verdad? ¿Es así lo que estás diciendo tú, pastor? O mejor, rabino, ¿por qué lo sacaron de sus manos? Dice entonces la historia que Dios le había dado una visión al rabino mientras estaba leyendo el libro. Y entonces los alumnos le dijeron: ¿qué quieres que hagamos, rabino? El rabino les dijo que ellos no se imaginaban lo que habían hecho y no tenían idea el nivel de espiritualidad y de profundidad que ese pastor que no sabía leer tenía cuando oraba, y el efecto que lograba con sus oraciones y bendiciones cuando intercedía ante la presencia del Señor con ese libro. Ellos no lo entendieron, pero el rabino le dijo: por favor, devuelvan el libro al pastor lo antes posible. Por supuesto, los alumnos estaban impactados escuchando a su rabino y no entendían nada. ¿Cómo ese pastor que ni siquiera sabía leer tenga tanta unción, tenga tanto poder, tenga tanta gracia, que lo que pedía en la tierra se hacía en el cielo, que lo que ataba en la tierra se ataba en el cielo, que podía beber cosas mortíferas y que no lo dañaban, y que tenía tanta unción que ponía su mano sobre los enfermos y ellos sanaban con ese libro? Aleluya. El rabino dijo: devuélvanle lo antes posible el libro al pastor. Fueron de inmediato a la casa del pastor, le devolvieron el libro. Por supuesto le agradecieron: gracias, perdone las molestias, disculpe las molestias. Pero ellos tenían curiosidad, eran alumnos curiosos, estaban jóvenes. La curiosidad de los alumnos estaba carcomiéndolos por dentro. Eran estudiantes de la Torá, leían todo el tiempo. Un pastor que ni sabía leer, o sea, ¿qué tenía la oración de ese pastor que era tan preciada del cielo? Había un secreto. Y entonces decidieron quedarse y se fueron atrás. Y en la casa de atrás había un cuartito con una ventana. Y ellos se quedaron ahí, se escondieron y esperaron a ver qué pasaba, a ver qué sucedía. Decidieron quedarse al lado de la ventana de la casa del pastor. Y entonces querían ver cómo oraba el pastor, que no sabía leer. ¿Y por qué causaba tanto efecto en el cielo? Entonces esperaron unos minutos, unos segundos, y vieron que el pastor entró, hizo lo que tenía que hacer, lo que hacemos los pastores cuando nos arrodillamos a orar. Las cosas que hacemos: algunos tenemos unas costumbres, otras no. Otros nos arrodillamos, otros nos inclinamos, otros nos acostamos con la boca abajo y pedimos a Dios misericordia. Lo que hacemos los pastores cuando tenemos que orar. Y entonces vieron al pastor entrando a su pequeño y humilde cuarto, se arrodillaba o se arrodilló, luego abría el libro, tenía su libro. Recuerden que él no sabía leer. Él cogía el libro y donde cayera, ponía su mano donde cayera, con los ojos cerrados porque no sabía leer, y comenzaba a moverse como si estuviera orando. Y orando ahí con sus manos en el libro. A veces se lo llevaba al pecho, el libro, y seguía así orando, y se movía y oraba y pedía y pedía. Y recuerden que no sabía leer. De esa forma se mantuvo durante un tiempo prolongado, dicen ellos 1 hora. Su cuerpo se movía con más y más intensidad, llorando, rogando, suplicante. Luego cerró el libro, no supo qué decía donde lo abrió. Miró a la ventana y le sonrió. Ellos lo miraron a los ojos y dijeron: ¿esa es la oración? Eran alumnos,
Esa es la oración que tanto ruido hace en el cielo. No entendemos. Nuestro rabino ora mejor y se mueve más. Tiene más actitud, tiene más feeling cuando oran. Los judíos cuando oran hacen esto. Esa era la oración que movía. Recuerda que estamos hablando con gente, o estábamos hablando de gente santa, que cuando hacían una oración Dios les escuchaba. ¿Cuándo fue la última vez que Dios le escuchó su oración? Y entonces, una hora mirando eso atentamente, ¿acaso algo especial iba a suceder con su oración? Y lo único que vieron fue un pastor pobre con movimientos, con su cuerpo, con sus ojos cerrados y nada más. Fueron y le pidieron al pastor que por favor les explique. Le dijeron: pastor, no entendemos. Hemos sido creados bajo una cultura de la Torá, el régimen, el edicto, los 613 preceptos, las explicaciones talmúdicas. Pero no sabemos por qué usted, que no sabe leer, tiene tanta fe y mueve el cielo cuando usted ora, que nuestro propio rabino se sintió estremecido al ver su oración en el cielo. El pastor le sonrió y le dijo: yo soy un pastor simple, un simple pastor. ¿Cómo me gusta ser un simple pastor? Me gusta mucho ser un simple pastor. Y él le dijo: yo soy un simple pastor, no sé leer, pero tengo recuerdos muy frescos en mi mente de momentos donde acompañé a mi abuelo a la sinagoga, a la iglesia, y lo veía orando con ese libro enfrente suyo. Y recuerdo a mi abuelo. Yo decidí sentarme atrás y lo veía cómo oraba con mucha pasión, con mucho fervor, y movía su cuerpo, y era toda la oración, moviendo su cuerpo y gesticulando en medio del impacto que le producía la oración. Y cada vez que yo veía eso, me decía a mí mismo: cuando yo crezca, quiero orar de esa forma y con ese libro. Desgraciadamente, decía el pastor pobre que no sabía leer, yo no fui un rabino como mi abuelo, yo no fui un rabino como mi bisabuelo, yo no fui un rabino como mi tatarabuelo, sino un simple pastor que ni siquiera sé leer. Pero recuerdo cómo oraba mi abuelo, moviendo su cuerpo y comunicándose con Dios desde dentro de su corazón. Y le pido a Dios que considere mi oración como si fuera una oración como los grandes estudiosos, a pesar de que yo no haya podido leer una sola palabra de ese libro. Y entonces los estudiantes volvieron al rabino que los estaba esperando y le dijo: ustedes se preguntaron sobre cómo unos simples movimientos sin palabras y sin leer una sola palabra pueden hacer tanto ruido del cielo. Les preguntó: ustedes, a ver, ¿qué piensan? ¿Ustedes qué piensan de eso? Le preguntó el rabino, el profesor de ellos: ¿qué le importa más a las palabras de la oración mecánica y aprendida, o un corazón humillado ante su presencia? Denle un aplauso al Señor. Mateo sería la cereza del pastel. Mateo capítulo 6, versículo 7. También el versículo 8. Porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que ustedes se la pidan. Amén. Y dice: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros la pidáis. Tu Padre que ve en el secreto te lo recompensará en público. Y a mí esta palabra, nuestro Padre, ¿recuerdan lo que dijo Cristo? No me toquen, voy a su Dios, o mejor a mi Dios y a su Dios. Todavía no me toquen. A ese Dios sabe de qué cosas ustedes tienen necesidad antes de que ustedes la traigan aquí al altar. Aleluya. Y entonces cuando veían a este pastor pobre que no sabía leer, con esa intensidad y diciendo: Señor, cada palabra que hay en este libro, dame la fuerza para poder llegar hasta el trono de la gracia y suplicar misericordia e interceder, por favor. Entonces el Señor le veía el corazón y decía: pero sí que yo ya sé que me vas a pedir. Aleluya. Yo no sé, qué bueno es cuando un padre ve a su hijo que entra por la puerta y dice: ya sé que me va a pedir. Aleluya.
¿Lo sienten? ¿Lo han sentido? ¿Alguien lo ha sentido? ¿Alguien sabe cuando ve que viene el niño corriendo, o el viejo, o el anciano, como usted quiera, que viene corriendo y usted sabe, ya sé que me va a pedir? Y usted dice, sí, ya sé que me vas a pedir, toma, te lo has ganado. Aleluya. ¿Te imaginas cuando nosotros pedimos o nos arrodillamos ante el Padre y pedimos, Señor? Y el Señor dice, ya sé que me vas a pedir, aleluya, lo tengo preparado, qué bueno. Por eso soy cristiano, por eso soy evangélico, por eso sigo predicando, por eso no me descarrío, por eso no pienso apartarme, por eso sigo adelante, presto, aleluya, adelante, firme hacia la meta. Santo el Señor, porque el Señor ya sabe lo que necesito para este resto de año, porque el Señor sabe lo que semilla de mostaza necesita antes de que se lo pidamos, porque cuando nosotros nos arrodillamos con el libro y decimos, Señor, el Señor dice, ¡ya lo sabía! Cierra tus ojos. Voy a cantar una canción, a ver qué tal suena. Un día a la vez. Tenemos un poquitito de tiempo. Y siento al Señor aquí con nosotros. Está con nosotros el Señor como poderoso gigante. Y Él ya sabe de qué cosa tenemos necesidad. Aleluya. Él sabe qué cosas necesitamos como iglesia. Y el Señor sabe qué cosas necesito como pastor. Y el Señor sabe qué cosas necesita usted. Él lo sabe porque es nuestro Padre. Y si es nuestro Padre, Él nos conoce. Y cuando vamos corriendo por los pasillos del cielo con nuestra oración y le decimos, papá, papá, Abba, Padre, entonces el Señor sabe qué cosas necesitamos. Aleluya. Por eso yo sigo adelante, amada iglesia. Vale la pena seguir al Señor. Vale la pena seguir a Cristo, iglesia. Vale la pena entregarle al Señor nuestra vida. Yo no sé de qué cosa tengas tu necesidad. Aleluya. Yo no sé, levanta tu mano. Si tienes necesidad de algo, aleluya. Yo tengo necesidad de la palabra, que el Señor llene mi cabeza con la palabra. Yo no necesito nada más. Yo veo las aves de los cielos todos los días. Cuando salgo de casa miro el cielo, veo las aves y digo, Señor, tú tienes misericordia de las aves de los cielos. También has tenido misericordia de mi vida. Y veo también los árboles y digo, Señor, tú los vistes. Y los lirios pues no los veo, pero me los imagino. Dice, ni aun Salomón con toda su gloria pudo vestirse como ellos, aleluya. Y también sé que hay justo, no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan, y el Señor no nos ha dejado mendigar pan, aleluya. Y el Señor es padre de huérfanos, bendito el Señor. Yo no sé cuántos somos huérfanos, pero cuando eres huérfano siempre necesitas ese papá, siempre si cuando no lo tenemos, entonces le decimos, Señor, encárgate de mi paternidad, encárgate de mi adopción, defiéndeme tú, porque para eso son los papás, para defender a los hijos. Y entonces cuando vamos corriendo ante la presencia del Señor, Señor, defiéndeme, Él dice, ya lo sabía, ya te aleluya. El Señor es mi pastor y nada me faltará. Y la iglesia del Señor necesita aprender que Él es nuestro Padre y que si pedimos correctamente, Él ya sabía lo que necesitábamos nosotros, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Si puede levantar su manito al cielo, levante su mano al cielo, aleluya. Bendita la gloria del Señor. Necesitado me encuentro, Señor. Ayúdame hoy. Yo quiero saber lo que debo hacer. Muestra el camino que debo seguir, Señor, por mi bien. Yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, mi Cristo. Es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Y ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá.
entre los hombres. Tú sabes, Señor, que hoy está peor y es mucho el dolor. Hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Y ayer ya pasó, mi Cristo, y mañana quizás no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir un día a la vez. Amén. Que el Señor les bendiga. Que les aplauso al Señor.